En el vídeo de hoy vamos a hacer una criadora sin termostato, en una caja de plástico. Hace un tiempo hicimos una criadora con termostato. Te dejo el enlace del vídeo en el cajón de descripción. ¿Qué es lo que ha pasado con esa criadora? Que en ciertas ocasiones se nos queda pequeña. En el momento que empiezan a crecer, empiezan a quedarse sin espacio. En otras ocasiones, directamente las parvadas suelen ser un poco más grandes, suelen hacer más número de pollos, y esa criadora también se me quedaba corta. Por lo cual hoy vamos a hacer una criadora en esta caja de plástico. Un poquito más grande, más espaciosa. Y esta vez lo vamos a hacer sin termostato. Lo único que hace falta es poner una bombilla más potente y al ser más alargada la caja, si el pollito tiene frío se acerca a la bombilla, si tiene calor se aleja de ella. También es verdad que dependiendo de la temporada del año no hace falta termostato. Para hacer nuestra criadora sin termostato lo único que necesitamos es, como es lógico, la cajita de plástico y vamos a necesitar 2 focos de luz y 2 comederos. Los comederos hay que decir que son de perdiz. Uno lo vamos a utilizar como comedero y otro lo vamos a utilizar como bebedero. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar dónde van a ir los comederos. Uno aquí y otro lo vamos a hacer aproximadamente aquí. Luego vamos a marcar dónde va a ir el foco. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. El foco va a ir más o menos aquí. La criadora va a quedar tal que así. Aquí un comedero, un bebedero, un foco y otro. Os vais a preguntar por qué pongo 2 focos. Muy sencillo, dependiendo la época del año van a necesitar más calor o menos. Y en función de la calor que necesiten encenderé los 2, uno o ninguno. Si tienes cualquier duda, cualquier consejo, déjame un comentario. Para poder abrir los agujeros en la caja de plástico se puede utilizar una tijera. Pero yo no soy partidario de hacerlo con la tijera porque en ocasiones podemos partir el plástico y se nos iría todo el invento al garete. En este caso yo utilizo un punzón y un mechero. Caliento el punzón y así abro el agujero. Es un método un poco rústico, pero como bien indica el vídeo, es una criadora fácil, sencilla y barata. Y como el proceso es un poco tedioso, cuando ya tenga todos los agujeros hechos, volvemos. Ya tenemos lo que es la criadora totalmente terminada. Aquí vemos los 2 focos y podemos jugar, dependiendo de la temperatura, con enchufar uno o incluso ninguno. Ya va a depender de la temperatura del año, del calor de los pollos, del tamaño de los pollos, etcétera, etcétera. El mismo pollo incluso te va a indicar si tiene mucha calor o poca. Si vemos que se retiran mucho del foco es porque tienen mucha calor. Si vemos que se acercan, habrá que encender los 2 para que estén calentitos. Y aquí ya vemos comedero y bebedero. Le hemos hecho un agujerito aquí y están totalmente atornillados, por lo cual no se mueven. Ya tan solo queda echarle la comida, el agua. Le vamos a poner un poquito de paja para que estén cómodos los pollos y a ver cómo reaccionan. Para evitar que la criadora se recaliente por dentro, los suyos no ponen la tapa. ¿Cuál es el problema? Que en algún caso algún pollo puede saltar y se nos extravíe. Entonces lo que he hecho ha sido ponerle una tela metálica. Así, cuando yo quiera, abro y cierro. Pero siempre está respirando la criadora. Y ya tienen agua. Ya una vez que lo tenemos todo, tan solo queda meter nuestros polluelos. En este caso son nuestros pollitos de sedosa.
y vamos a ver cómo se adaptan. Si crees que el vídeo puede ayudar a tus amigos, compártelo en tus redes sociales. Así más personas pueden verlo. Aquí tenemos nuestro bebé totalmente adaptado a su nueva casa. Como veis, hay una nueva modificación en lo que es la criadora. Le he tenido que añadir un bebedero. ¿Por qué? Pues al final he dejado los dos como comederos, porque le puse este de bebedero pero no le hacía mucha gracia. Veía que no bebían nada, entonces les tenía que poner agua afuera. Así que al final lo que he hecho ha sido ponerle el bebedero. ¿Cómo lo he hecho? Muy sencillo. Le he puesto dos agujeritos y dos cancamitos para que encaje perfectamente el bebedero. Luego aquí he hecho dos agujeritos y le he metido una goma elástica para que se quede totalmente fijado. Y esto es solamente para que sujete, para que no se me volcara el bebedero para atrás. Y ya así, los pollitos felices. ¿Veis? Están comiendo, no extrañan para nada los comederos, les gusta bastante. Y si os fijáis, solamente tengo un foco encendido. Hace bastante calor y noté que con los dos focos se retiraban de la luz, por lo cual le he dejado solo uno. Ya hemos comprobado que se puede hacer una criadora sin termostato. Si te ha gustado el vídeo, si has aprendido con él, no olvides suscribirte al canal. A su vez, activa la campanita para que cada vez que suba un vídeo nuevo te llegue una notificación. Y te animo a que me regales un like. A su vez, en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mi Instagram, por si te apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo.